Hola, ¿cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es momento de conversar con el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco. Él es investigador residente en la Universidad de Berkeley, allá también en California. Es un destacado pedagogo mexicano. Llevamos ya 3 sesiones, con esta es la cuarta, y ya llevamos la cuarta en un mes. Hoy vamos a platicar de poner a la persona en el centro del proceso educativo. Hay quienes piensan que con la nueva modalidad, la nueva normalidad, lo que va a imperar es esa serie de maravillas tecnológicas, ¿no? Videos, aplicaciones y todo lo demás. Pero, ¿y dónde va a quedar la persona? ¿Dónde va a quedar el alumno? ¿Dónde van a quedar los alumnos? Para tratar el tema, además del doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, está con nosotros como cada semana la doctora Laura Flores Reyes, a quien le damos la bienvenida, y también Karina Aguilar Castro. Ella es estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos todos. Laurita, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Muy grata compañía esta mañana que vamos a disfrutar todos aquí en Sin Compromiso con el maestro Jorge Santa Cruz. Quiero iniciar con este recuerdo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que nos refiere brevemente dos líneas: toda persona tiene derecho a la educación. Después, más adelante, nos infiere: corresponde al Estado concientizar sobre su importancia y además esta será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Fíjense qué interesantes principios. Aquí cabe hacer la pregunta al doctor Alejandro: ¿por qué hablar de la primacía de la persona en el proceso educativo? Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Gracias, doctora. Buen día. Karina, buen día también. Interesante la pregunta, doctora, y creo que hoy es más importante que nunca. Primero, porque pareciera que quienes nos dedicamos a la educación, ante esta posible nueva normalidad, perdamos de vista que el centro es la persona y comencemos a pensar que la tecnología en cualquiera de sus expresiones va a suplir al sujeto de la educación. Este es un punto clave y la filosofía de la educación nos ayuda en esto. El centro siempre es la persona. Quitas a la persona y lo demás no se sostiene. Comenzamos a tener situaciones que atentan contra la persona misma. De ahí que la provocación mía en esta reflexión es decir, frente a todo lo que se está presentando, tenemos que cuidar de nosotros y cuidar de los demás, porque somos el centro del... Entonces, este es el primer contexto. Junto a ello, doctora Jorge, Karina, fíjate que hay otro elemento importante. Me parece que ante esta situación previa nos dimos cuenta que la educación necesita regresar a la persona. Tuvimos el discurso desde varias instituciones internacionales, desde varias posturas en las reformas educativas de los últimos sexenios, de que la persona era importante y que el aprendizaje era importante. Y oh sorpresa, cuando llevamos a los chicos y chicas a su casa en un ambiente no escolarizado, nos damos cuenta que el discurso de las competencias para la vida, algo le faltaba. No lográbamos dar todos los elementos. Y ustedes lo vieron y quizá lo escucharon, ¿no? La dificultad social que se ha dado en este desgaste emocional, desgaste relacional, porque parece que algo no logra embonar. La provocación mía y la reflexión, reitero, desde la filosofía pensando en docentes y como docente, es decir, recuperemos a la persona. En este espacio vamos a platicar un poquito más
¿Qué significa desde mi perspectiva recuperar a la persona cuidando de nosotros como personas y cuidando de quienes nos rodean? Su comentario es muy adecuado a estos tiempos porque la responsabilidad del Estado, de la familia y de la persona es precisamente preparar a los jóvenes. Gracias. Gracias, Laurita. Y tenemos a una joven talentosa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda tendrá preguntas también interesantes. Es Karina Aguilar Castro. Cari, Muy buenos días a todos, muchas gracias. El doctor Jorge, ¿cómo volver a colocar a la persona en el centro del proceso en el área digital? Ok, gracias, Karina. Fíjate que la reflexión me parece que tenemos que considerar 3 elementos para lograr poner al centro a la persona. El primero de ellos es saber que hay una actitud de por medio. La actitud frente a mí, la actitud frente al otro, el otro como persona, y la actitud frente al otro, usando un lenguaje bubberiano. Entonces, es decir, necesito yo entrar en una relación conmigo mismo. Me parece que eso es una parte que hemos perdido en el ámbito educativo. La educación tradicional nos ha invitado a que yo, docente, conozco, sé y vierto conocimiento en los demás. Se vuelve un poco pasiva y difícilmente entramos en el proceso de autoconocimiento y de autoapropiación, que es parte de las decisiones que después tomaré como una persona responsable. Si analizamos nuestro proceso educativo, pocos aspectos vemos vinculados a este encuentro conmigo mismo que implica un conocerme a mí. Y seguramente estarán pensando, pues esto ha acompañado a la humanidad, al menos en el ámbito desde los griegos, por siempre. Esta famosa expresión, ¿no? Conócete a ti mismo. Pues sí, yo creo que hoy necesitamos recuperarla, porque en estos meses previos me parece que nos dimos cuenta que no nos conocemos del todo. Seguramente hemos tenido situaciones familiares de no resolución de conflictos, situaciones familiares donde hubo roces innecesarios, donde hubo desgastes psicológicos y emocionales que pudieron salvarse, y me parece que es esta necesidad de volver a entrar a ti, de ocuparte de ti mismo, de tal manera que la actitud te plantee 2 cosas. Una dinámica de libertad porque tienes vivencias, tienes principios y tienes valores al irte conociendo. Y la otra parte es una relación con la verdad, contigo misma, contigo mismo. Tenemos algunos temor a entrar en nosotros porque nos confrontamos con quienes somos. Y esta es una labor no sencilla y no fácil, pero que ha acompañado siempre a la persona. Cuando logramos entrar en nosotros mismos, somos capaces de salir en el cuidado del otro. Cuando no somos capaces de ello, de este proceso interno de conocimiento, de autoapropiación, difícilmente nos podemos poner al servicio de los demás. Difícilmente podemos ser empáticos con los demás. Difícilmente podemos generar proyectos comunes, porque si al interior no hay esta fortaleza, la estructura social y el entramado social comienza a debilitarse. Y entonces tenemos lo que algunos pensadores han manejado hoy, un individualismo que se ha radicalizado, donde solo yo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos se vuelven el punto de criterio para todo. Es el primer elemento. Necesitamos al segundo. Un poquito es el primer acercamiento a estas preguntas. Karina, gracias por la pregunta. es el doctor Alejandro Muy buen comentario. Rodríguez. Gracias, Cari. Doctor, ¿en qué momento se perdió esto y cómo podemos recuperar la centralidad de la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las instituciones educativas de los distintos niveles, sean públicos, sean públicas o sean privadas, ¿están conscientes o siguen atadas a los dogmatismos del siglo XIX, del siglo XX, principios del XXI? Yeah. Mira, yo creo que voy a dar el acercamiento desde la postura educativa. Me parece
que el primer factor que debemos tener en cuenta es que aún pesa sobre nosotros un positivismo o un neopositivismo. Solo lo que mido, lo que toco, lo que puedo manipular en laboratorio parece que es científico. Y cuando hablamos de la persona, muchas cosas se escapan. No hay fórmulas establecidas para una persona. Hacemos propuestas, nos acercamos al fenómeno. Si usáramos un poco la parte, una fenomenología, nos acercamos al fenómeno, lo dejamos que se exprese y aún así se nos escapa. Es la constante pregunta de qué es lo humano del ser humano. Es un primer factor. Un segundo factor importante, me parece, es que en la educación ha entrado mucho en algunas instituciones esta visión más de una empresa. Y tú sabes que en una empresa tiene que haber ingresos, tiene que haber ganancias, tiene que haber elementos que permitan ser sustentable esta empresa. No quito esa parte que se necesita ser una empresa sustentable, quizá, pero el centro es la persona. Cuando perdemos a la persona, entran otros factores, otros valores que mueven a la organización. Tercer elemento que me parece que ha hecho que nos perdamos un poco en esto es que si vemos en las generaciones jóvenes y nosotros también, este exceso de tecnología nos ha hecho que nos estemos fuera de nosotros. Han sido elementos que enriquecen, pero que si no logramos conocernos y no logramos autoapropiarnos, nos podemos diluir y estar dispersos. Me parece que es un factor que hoy trae junto con lo bueno un riesgo, estar dispersos, estar no vinculados a nosotros mismos. Una expresión que usa un pensador, Harari, dice que estamos siendo la propia humanidad. Este hackeo, según este autor, es que otros intentan no dejarnos entrar en nosotros. Como ustedes saben, Freire y otros pensadores plantean que cuando no logramos ser gente pensante, consciente, somos fácilmente manipulables. Pues me parece que son varios factores. Y planteaba el último, ¿no? Este riesgo de un individualismo que se radicaliza, donde lo afectivo emocional parece que toma parte en todo. Me gusta, no me gusta. Me beneficia o no me beneficia. Tan centrado en sí mismo que se vuelve casi un dogmatismo, es decir, solo yo y los demás no cuentan. Esto va minando nuestra dinámica social. Y me parece que la educación, Jorge, hoy tendría que responder a recuperar al ser humano, invitarlo a que se conozca, porque no puede estar solo, no subsistimos solos. Y lo vimos hoy como docentes. No podemos solos, necesitamos de los otros para tener incidencia en el aprendizaje. Y lo vimos como sociedad. Cuando nos centramos en nosotros y somos egoístas, no nos cuidamos y no cuidamos al otro. Y un signo muy sencillo, el cubrebocas, puede ser una expresión de cuidado de mí porque me interesa el cuidado del otro. Y tú lo ves en nuestra sociedad, por desgracia mexicana, no todos son conscientes de ello. Todos los riesgos que hay, todas las potencialidades de lastimar a los otros, consciente o inconscientemente. Sí, es un panorama difícil, pero no por ello debemos bajar la guardia y sobre todo no por ello debemos perder el buen ánimo, sino al contrario, como sociedad, ver cuáles son nuestras debilidades y tratar de mejorarlas. Es el doctor Alejandro Rodríguez. Karina Aguilar. Doctor Alejandro, ¿en México estamos preparados para hacer esto? ¿Colocar a la persona en el centro del proceso educativo? Y me dices que te responda desde documentos, Karina, desde discursos, te diría que sí, desde siempre. Desde siempre ha sido la persona, nos lo ha comentado la doctora Laura al inicio, en la Constitución está marcado. Si tú lo ves en los idearios de casi todas las instituciones, sí. Me parece que aquí tendríamos que entrar a la parte operativa, práctica. Y tendríamos que ver desde la educación, sigo hablando yo desde la educación y para la educación, tendríamos que ver si en nuestros currículums, en nuestros planes y programas, están los espacios para esto. Qué interesante que hace años
gente del Politécnico tuvo que salir a las calles a decir, no queremos perder las humanidades en nuestro plan de estudios. Y lograron retenerla. Qué complicado es que hoy tengamos gente dedicada a esta parte, porque parece que no es positivista, parece que la parte de las ciencias sociales no logramos tener experiencias de laboratorio. Algunos todavía piensan, y ahí hay algunas instituciones oficiales, piensan que el área de las ciencias sociales no necesita tener presupuesto ni tener espacio de investigación. Los que nos dedicamos a esta área sabemos lo importante que es. Sabemos que un chico que tenemos sentado en el salón de clase, como era antes, no es solamente el chico que se va a dedicar a algo, es el ciudadano que va a tener valores cívicos y va a tener responsabilidades sociales. Es el padre o madre de familia o del núcleo familiar donde va a tener a alguien a su cuidado. Esto se nos pierde de vista, entonces parcializamos. Y me parece que necesitamos regresar al cuidado de sí, porque en el fondo, siguiendo a Foucault, es un entrar a una mirada peculiar de ti. Les comentaba que al inicio era una actitud. El segundo elemento del cuidado de sí es una mirada peculiar a tu interior. Te diriges, usando palabras de Foucault, te diriges al alma tuya, a lo más profundo, lo que hace que tú te vuelvas un espacio de reflexión e investigación, que el entrar en ti se vuelve una jornada no acabada. Los que hemos tenido relación interpersonal nos damos cuenta que nos conocemos y necesitamos seguirnos conociendo más. Entrar en ti y cambiar la mirada sobre tu persona y la del otro te permite, me parece, modificar actitudes y promover acciones. Y ahí es donde estoy intentando responder a la pregunta, Karina. Si México estuviese preparado en la realidad, en lo operativo, tendríamos que ver actitudes modificadas y acciones efectivas de cuidado de los otros. Me atrevo a decir que hoy, ante esta pandemia, así como quedó transparente, decía yo en algún momento, la escuela, con todas sus fortalezas y sus límites, la sociedad en general, no solo la mexicana, también se fue transparentando en muchas cosas. Los discursos que había comenzaron a marcar la realidad. Ahorita solo traigo a la memoria, noticias que vimos en todos los medios. La actitud de muchos mexicanos hacia quienes trabajan en el sector salud en las primeras semanas. La modificación que hubo hacia ellos es efectiva a quienes están en la línea primera de cuidado de la salud. Parece que es compleja la respuesta, que son muchos factores. Quiero reiterar, desde el ámbito educativo, como educador, si logramos recuperar esto, la persona, y lo llevamos al aula virtual, me parece que tendríamos que centrarnos en generar un proceso interno de autoapropiación, buscando modificar actitudes y que se vean acciones concretas. Ahí hay instituciones educativas, Jorge, hay instituciones educativas que son sensibles a ello. Por ley está el servicio social. Perfecto, ha habido muchas maneras de hacerlo. Pero hay instituciones que hablan de voluntariado, que hablan de vincularte como profesional con la gente menos favorecida socialmente. Y esto es una experiencia interesante, porque genera que te confrontes como profesionista con aquellos a quienes dices que vas a servir. Bueno, es un tema que podemos platicar, pero espero estar respondiendo un poquito a esta inquietud desde esta línea, ¿no? Como educador, con elementos filosóficos, frente a una realidad que requiere, desde mi perspectiva, recuperar la persona. Totalmente de acuerdo, recuperar a la persona y por lo tanto traer a colación, lo cual si nuestro invitado acepta y la doctora Laura Flores Reyes y Karina Aguilar Castro también, podemos tratar la siguiente semana, el tema de la preventividad en la educación. Por lo pronto, les quiero agradecer infinito a la doctora Laura Flores Reyes, a Karina Aguilar Castro, al doctor Alejandro Rodríguez. Me quedaría con una idea.
y me gustaría escuchar en torno de esa idea la opinión de cada uno de ustedes. La educación es consecuencia de la existencia de la persona. Hoy corremos el riesgo, es pregunta, corremos el riesgo de que la persona sirva a la tecnología en aras de una mayor actividad en clase, en lugar de que la tecnología esté al servicio de la persona y forme mejores ciudadanos. En primera instancia, Laurita, ¿tú qué piensas? En este conversatorio, la reflexión me lleva a centrarme en los maestros y las maestras serán fundamentales para evaluar este proceso educativo y evitar precisamente que ahora la tecnología tome el centro de la persona. Importante el papel de las y los maestros. Muchas gracias. Tenemos aquí a una joven de nivel superior, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Karina Aguilar Castro. Cari, ¿la tecnología absorberá a la persona o la persona será capaz de poner a su servicio lo mejor de la tecnología? Tú como joven, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos en la disponibilidad de que las personas puedan manejar la tecnología a su conveniencia, a su vida cotidiana, y todo es un proceso que requiere de estudiarlo, de formar parte de él. Y claro que es una herramienta muy importante actualmente en estos tiempos y más para los profesores, pero debería tener la importancia de que los maestros, tanto los alumnos como todos los que la ocupamos, seamos conscientes de que debemos manejarla nosotros y no sea al revés en este caso. Muchísimas gracias a Karina Aguilar Castro. Doctor, en un par de minutos, minuto y medio, su conclusión. Perfecto. Voy cerrando. Mira, me parece que queda claro que la tecnología es neutra, depende de quién la use. Necesitamos gente éticamente formada que tenga una intencionalidad clara de lo que quiere. Frente a ello, este cuidado de la persona, y con esto voy cerrando, es si hay un cuidado de ti, serás consciente de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, para transformar al hacerte cargo del otro. Aquí entra el valor de la solidaridad. Tengo que cuidar del otro, porque el otro existe y posee un valor. Aunque yo no lo quiera, existe y posee un valor. Y voy cerrando, si logramos tener el cuidado de nosotros para ponernos al servicio del cuidado de los demás, habrá efectos. Y algunos efectos serán que vas a valorar lo que se te da, porque no lo tienes todo, no lo creas todo. El otro es parte de. Otro efecto va a ser que cuidarás de tu vida y la vida de los demás y la vida que te rodea. Y uno último, serás solidario con el más necesitado. Porque la ética brota de este encuentro contigo y de saberte que estás en comunión con los demás. Quiero diciendo una frase interesantísima, de un pensador, Ratzinger, planteaba esto, el decir, necesitas por solidaridad entender que el otro es tu responsabilidad, porque somos parte de una casa común. Totalmente lo contrario a lo que decía Jean-Paul Sartre, de que el otro es el demonio, ¿no? El otro es como un demonio. Bueno, agradezco muchísimo al doctor Alejandro Rodríguez, a la doctora Laura Flores Reyes, a Karina Aguilar Castro. Esperamos tenerlos la próxima semana aquí y les dejamos esta inquietud a ustedes que nos ven y que nos escuchan. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cuáles serán sus actitudes en el futuro? Soy Jorge Santa Cruz. Les agradezco mucho esta preferencia para periodismo sin compromisos.